Ya, entonces esta es la clase de hernias diafragmáticas. Vamos a ir viendo más o menos rápido esta cosa. Recordar un poco lo que es el diafragma, que es un músculo respiratorio que va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal, cumple una doble función, y las estructuras anatómicas importantes atraviesan su espesor. Por ejemplo, la aorta, el esófago y la cava a través de los hiatos o forámenes correspondientes. Aquí tenemos una anatomía por una vista superior de lo que sería el diafragma, ¿ya? Con sus hiatos, como dijimos, y esta sería una vista inferior en que veríamos cómo es. Y ustedes se recuerdan ahí, vemos que es como un paraguas, ¿ya? No es recto. Ya, vamos a hablar cuando tenemos una hernia diafragmática. Entonces, un defecto en la continuidad del diafragma que lleva como resultado la protrusión de estructuras abdominales en la cavidad torácica. O sea, vamos a tener que va a subir estructuras abdominales a la cavidad porque yo tengo un hoyito en el diafragma, en el fondo es eso. Y uno piensa por gravedad, ¿por qué creen ustedes que suben las estructuras y no bajan? Porque lo lógico sería que el pulmón se herniara o se cayera hacia abajo. ¿Pero por qué sube? Por la presión negativa. Muy Presión bien. negativa. La presión negativa es la que hace que finalmente las estructuras se conformen en una hernia que termina siendo diafragmática hacia el tórax, con las estructuras protruidas a ese nivel. Y pueden en la definición haber congénitas, adquiridas o traumáticas, que en este caso no sería una hernia propiamente tal porque no tiene saco. Nosotros hablamos de rotura traumática del diafragma. Las hernias congénitas, para que ustedes tengan una idea y las conozcan, son principalmente dos. La hernia de Morgagni, que se ubica aquí en los pilares anteriores, y la hernia de Bogdaler, que está acá atrás, ¿ya? Es una anomalía congénita, en general las hernias, en la cual hay una apertura anormal del diafragma porque faltó que se cerraran en el proceso de gestación. Esta abertura permite que parte de los órganos abdominales se muevan hasta la cavidad torácica cerca de los pulmones. También hay hernias hiatales congénitas, pero son mucho más frecuentes las adquiridas. Y también han sido descritas hernias del tendón central. Pero las principales son las de Morgagni y Bodelot, para que ustedes sepan. Bogdaler. Los defectos congénitos suelen ocurrir en tres zonas. Entonces, la posterolateral, donde está el trígono lumbocostal, ya es donde se produce la hernia de Bogdaler, ya 85 a 90% de los casos, y en el lado izquierdo es mucho más frecuente, ya por ahí, ese triángulo. Pero también tenemos la hernia de Morgagni, que ubica ese triángulo, que es un 2 a 6% de los casos, y es del lado derecho, mucho más habitual en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, tengan claro, para que lo recuerden, que la hernia de Morgagni es anterior, derecha y mucho menos frecuente, y la hernia de Bogdaler es posterior, izquierda y mucho, pero mucho más frecuente en cuando hablamos de las hernias congénitas. Y con mucha menos frecuencia hay hernias hiatales también, que son las protrusiones en el hiato esofágico. Aquí tenemos una radiografía en donde se ve una hernia congénita de Bogdaler. Ya ahí se ve que está el intestino en el tórax y aquí atrás también. Es un trastorno caracterizado entonces por un defecto en el cierre del diafragma en los canales pleuroperitoneales posterolaterales durante el desarrollo embrionario. La consecuencia directa es la posibilidad de protrusión de estructuras abdominales a la cavidad torácica a través del diafragma. Y la gran mayoría, como les dijimos, son de ubicación izquierda. La hernia diafragmática congénita de Bogdaler es una patología del recién nacido que se presenta con insuficiencia respiratoria. ¿Ya? A veces se acompaña incluso de hipoplasia pulmonar, como esto ocurrió en el periodo de gestación. A la guagüita no le creció bien el pulmón quedó aplastado y no se desarrolló como correspondía. Entonces, además, acompañando a esta hernia, tenemos otro problema que es que el pulmón es un pulmón pequeño. Ahora, si esto se opera temprano en la vida, tenemos la suerte que ese pulmón va a poder crecer. Hasta los 8 años crece el pulmón, ¿ya? Es raro encontrar esta afección en un adulto porque generalmente el paciente sufrió antes de disnea, pero yo he encontrado pacientes con hernia de Bogdaler. El diagnóstico en general es por hallazgo, incidental, en estudio radiológico de tórax, al ver por qué la guagüita desatura o por qué no respira bien,
y a veces también ocurre que como hay una hernia y hay un paso de estructuras abdominales al tórax, hay una estrangulación de estos elementos en el tórax y hay isquemia o complicaciones de estos por el orificio diafragmático y ruptura. Y esa es una presentación clínica mucho más grave. La hernia de Morgagni, como dijimos, es una hernia congénita también, es un defecto de la fusión de las partes central y lateral del diafragma anterior, de modo que queda un defecto diafragmático pequeño retroesternal, a través del cual puede herniarse alguna víscera abdominal. Es mucho más infrecuente y asintomática, más frecuente encontrar en adultos, como es más chiquitita, es más frecuente que un adulto llegue a la edad adulta con una hernia así que ha pasado desapercibida toda su vida si nunca se hizo una radiografía. Y la hernia yatal, que bueno, ahí está obviamente en el medio, protruyendo por el orificio esofágico, que es protrusión de cualquier estructura no esofágica a través del hiato esofágico. Es lejos más frecuente en su forma adquirida y no es tan frecuente en su forma congénita, para que ustedes sepan, que probablemente ya lo deben haber visto en digestivo. Ahí tenemos la clasificación de las hernias hiatales, que me imagino que también las conocen, que es cuando se desliza la unión gastroesofágica o cuando se mantiene fija y se desnuda, es como la pared esofágica, o cuando tenés ya protrusión de las dos anteriores o tenés una hernia gigante. Y la rotura traumática del diafragma, que aquí no es una hernia, como les digo, sino que es cuando se rompe el diafragma y esto es en un contexto de trauma. Y es generalmente una lesión traumática más frecuente de lo que se diagnostica, siendo reportada hasta en un 1 o un 8% de los traumas según la serie, ¿ya? ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque muchas veces esta rotura traumática pasa desapercibida, sobre todo en lesiones pequeñas, ¿ya? Y posteriormente, como el diafragma no es un órgano, entre comillas, que sea tan llorón ni tan que dé tanta sintomatología, y tampoco da gravedad el hecho de tener lesionado el diafragma. Lo que da la gravedad es las vísceras estranguladas que puedan complicarse por el paso por ese orificio diafragmático. A la vez, el diagnóstico, como es difícil y generalmente no es sospechado, pueden diagnosticarse más bien en forma secundaria cuando hay complicaciones al respecto. Y como es desconocida y el diagnóstico es difícil, hay poco diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas? Que no se sospecha y que la vía de abordaje y la reparación, ¿qué tipo de reparación vamos a hacer? Y aquí tenemos un ejemplo de hernia diafragmática traumática. Puede producirse por un trauma cerrado o abierto, ¿ya? Y hay diferencias importantes entre estos dos mecanismos. Si tenemos un trauma cerrado, la presión, por ejemplo, de un conductor de vehículo que chocó y con el volante se golpeó el abdomen y fue tan fuerte la fuerza que al golpear hace aumento de presión intraabdominal y estas estallan por el diafragma hacia el tórax, ¿ya? Esto causa una abrupta separación del diafragma y la pared del tórax y una ruptura temprana y una lesión muy grande, que son en general en promedio mayores, siempre que las de trauma abierto, que pueden ser por un cuchillo o una herida bala, ¿ya? El diagnóstico es mucho más fácil si yo tengo estructuras herniadas, porque obviamente si alguien mira esta radiografía va a sacar por conclusión, obvio, ergo tengo una hernia diafragmática. Ya el problema es cuando no se ve. Estas son las estructuras que generalmente se hernian más: el vaso, el estómago, el hígado, el mesenterio y el colon. ¿Ya? La herniación de estructura. ¿Ya? Mira, en todos los trabajos reportados de trauma cerrado es mucho más alta la frecuencia de rotura diafragmática izquierda, fíjense, y la herniación visible en ella. Pero esto es debido al rol protector que tiene el hígado y las adherencias hepatofrénicas que tiene, los ligamentos que protegen el diafragma. Sin embargo, hay estudios que han mostrado que en autopsias de pacientes traumatizados es prácticamente la frecuencia igual de ruptura de trauma del diafragma derecho que del izquierdo. El tema es que no se produce la hernia porque el hígado protege. Sin embargo, hay hernias diafragmáticas derechas también, con protrusión hepática, como ustedes la pueden ver ahí, ¿ya? Existen reportes de que la incidencia de rotura traumática del diafragma es similar en ambos hemidiafragmas, lo que les estaba diciendo.
Entonces, con lesiones pequeñas el diagnóstico es todo un desafío. Obviamente, si yo tengo una lesión de este tipo, con este tipo de empalamiento, obvio se lesionó el diafragma. Ahí no es ni gracia hacer el diagnóstico. El tema es cuando tenemos lesiones pequeñas, ¿ya? Un 60% de los casos de rotura traumática del diafragma en general no presentan herniación de vísceras en el tórax en forma aguda, ¿ya? A veces se quedan así, sobre todo si son heridas penetrantes, con un cuchillito chiquitito, le hizo un hoyito microscópico, el paciente hace un hemotórax, todos le ponen un drenaje, se mejora con el drenaje, se expande el pulmón y todos se olvidan. Y ahí le queda un hoyito en el diafragma. Y con los años ese hoyito va creciendo y las estructuras van protrudiendo y después el paciente debuta con una isquemia del estómago, el colon en la cavidad torácica. Por eso es importante a tiempo. Por ejemplo, yo operé a este paciente que había tenido una herida penetrante torácica. Miren las lesiones donde estaban. Y lo habían tratado con un tubo, nada más. Y el paciente pues tenía una tremenda hernia. Entonces, súper importante cuando hacemos el diagnóstico en un paciente politraumatizado, ver qué tipo de mecanismo de trauma tuvo, si es cerrado o abierto, la intensidad que tuvo, la energía que tuvo y el examen físico, sobre todo en heridas penetrantes, y ver si esto está en una zona que llamamos tóraco abdominal. Si está cerca del diafragma, tenemos que sospechar que tiene una lesión diafragmática. Y ojo hasta por ahí, porque de repente estos tipos se entierran unos sables que miden como 1 metro de largo y la herida está como por acá arriba y resulta que llegó y alcanzó el diafragma. Entonces siempre tenemos que estar ojo con eso y buscar lo que se llama el offside sign. O sea, si tenemos una herida torácica y al paciente le duele el abdomen, ¿por qué le duele el abdomen si la herida es de tórax? Entonces, eso me hace sospechar que tengo síntomas fuera del lugar de los hechos. Entonces, ahí tenemos que sospechar que hay una lesión del diafragma. Ahí podemos tomar una radiografía de tórax, que va a ser alta si tenemos una hernia o tenemos neumoperitoneo o neumotórax, como en este caso. ¿Qué dice la TLS? Cuando tú revisas la TLS, en todos los pacientes hay que hacer una radiografía de tórax, ¿no es cierto? Pero la radiografía de tórax puede no ser de utilidad siempre, salvo que muestre, como le digo, la estructura herniada o el aire. En pacientes inestables que vayan a toracotomía o laparotomía, el diagnóstico es intraoperatorio, muchas veces. O sea, aquí vamos a llevar a un paciente que está tan grave, lo vamos a llevar a operar y obviamente al momento de hacer la laparotomía hay que mirar el diafragma, ¿ya? Hay que ver cómo está, lo mismo en el tórax. Esto más que nada para que ustedes sepan la evaluación inicial con radiografía de tórax, qué cosas vamos a tener, herniación de vísceras abdominales, podemos tener un neumotórax, un hemotórax, o puede que no veamos nada, 40% normal en pacientes que tienen un trauma diafragmático. En el TAC de tórax vamos a tener varios signos, ¿ya? El signo del collar, por ejemplo, ahí está como estranguladito. El signo de la banda, tenemos una parte que está como apretada, lesionada. Elevación del hemidiafragma, estructuras herniadas al tórax, ahí es mucho más fácil, ¿no es cierto? Discontinuidad del diafragma, miren ahí, ahí se ve justo que hay un hoyito en el diafragma, ahí hay otro hoyito, ¿ya? O el signo del diafragma colgado, que vemos que falta la inserción en el diafragma, no alcanzó a llegar aquí a la pared torácica. La trayectoria de la lesión, por ejemplo, si tenemos una herida bala y vemos que se ve así, obviamente atravesó el diafragma. Si vemos que el hígado está todo contundido y entró y salió por ahí, claramente atravesó el diafragma. No hay que olvidarse de eso. ¿Y cómo lo podemos diagnosticar y cómo lo podemos reparar? Haciendo una videotoracoscopía. Actualmente es una herramienta de diagnóstica de un trauma penetrante súper útil. Nosotros estamos incluso planteándolo como para todos los hemotórax, los pacientes traumatizados de tórax por una herida penetrante torácica, hacer una video, hacer un aseo y entre ellos mirar el diafragma. Es un importante valor, sensibilidad cercana al 100% para el diagnóstico y ofrece además la posibilidad de que lo podemos reparar al mismo tiempo. La estrangulación de vísceras hace el diagnóstico a veces mucho más fácil, pero el curso de ese paciente con las vísceras estranguladas va a ser mucho más grave. Entonces ahí ya si tenemos un paciente con un curso de vísceras estranguladas, tenemos que operar rápidamente. La vía de abordaje,
hay un concepto clásico que es súper antiguo, que dicen que uno opera por el abdomen, el diafragma está justo en el medio, pues, ¿por dónde lo opero? ¿Lo opero por el tórax o lo opero por el abdomen? Entonces, obviamente los cirujanos de abdomen dicen, yo lo opero por el abdomen, nosotros que somos de tórax lo operamos por el tórax, pero hay un concepto clásico para poner un poco de orden. Uno, en el trauma agudo. Cuando tenemos un trauma agudo en ese momento, sobre todo si es cerrado, es mejor hacerlo por vía abdominal, por lesiones de vísceras abdominales. ¿Cómo las voy a reparar por el tórax? ¿Cómo voy a cerrar un colon por el tórax? ¿Cómo voy a reparar el estómago por el tórax? O sea, prefiero tener el abordaje por vía abdominal porque tengo mejor control del daño. Y recordar que la mortalidad en estos casos está dado por las lesiones concomitantes. Recordar que la mortalidad está dada por estas lesiones concomitantes, como le digo, no por el diafragma. No es que el diafragma me vaya a matar, es lo que me mata, no es la hernia del diafragma o la rotura del diafragma, es por las lesiones concomitantes a este trauma diafragmático. La vía torácica, en cambio, tiene un diagnóstico diferido, ¿ya? O sea, si ya el paciente ha pasado, no sé, pues 20 años, 10 años, incluso menos, y recién me vengo a dar cuenta que con el trauma que sufrió hace 10 años atrás, ahora tiene una hernia, es mejor operarlo por vía torácica. ¿Por qué? Porque las estructuras herniadas en el tórax se pegan al tórax, arriba, y se pegan al pulmón, y por abajo es prácticamente imposible repararlo. O sea, aquí el paciente ya está vivo, claramente no estamos reparando lesiones abdominales porque el paciente sobrevivió al trauma, pero sí vamos a tener que solucionar las adherencias por esa vía. A ver, la vía de abordaje, como digo, también tenemos que considerar el tiempo del diagnóstico, si era agudo o retardado, si el trauma es penetrante o cerrado, ¿no es cierto? Va a ser mucho más fácil tener una herida penetrante abdominal, voy a entrar por abdomen. Si tengo una herida penetrante torácica, voy a entrar por el tórax, ¿ya? Sospecha de rotura diafragmática, si la sospecho o no la sospecho, porque también puede ser que yo no tenía idea y justo me metí y me encontré con que el diafragma estaba roto, ahí esa es otra cosa también. Como si está estable hemodinámicamente el paciente. El paciente para operarlo del tórax en general hay que ponerlo de lado, entonces muchas veces no tolera este cúbito lateral, ¿ya? ¿Dónde está la herida? ¿Y cuál es mi competencia como cirujano? Si yo sé operar por el tórax, entro por el tórax, si sé operar por el abdomen, entro por el abdomen. Y ahí veo cómo podemos hacer una gran toracotomía para reparar, ¿no es cierto? O lo podemos hacer por una video, ¿ya? La video tiene un gran valor en el contexto de la rotura, ¿ya? Porque hace el diagnóstico y todo, pero muchas veces no es tan fácil hacerlo. Se puede realizar una reparación con excelentes resultados, ¿sí? ¿Ya? Y esto va a depender mucho de la experiencia que tenga el operador. O sea, el operador si sabe hacerlo por ahí, por hoyito, ahí, por ahí lo hacemos. Aquí tengo un caso clínico, como para que ustedes tengan una idea, porque de esto no vamos a tener seminario. Pero, por ejemplo, este hombre de 45 años, reo, sufrió una herida penetrante torácica, muchachos, y ¿qué le pasó? Le pusieron un tubo, ¿ya? Y el paciente estaba regio, ¿ya? A su ingreso tenía hasta un neumotórax, le pusieron ese tubito, el pulmón se estiró y de pronto dejó de fugar a los 24 días. Sin embargo, cuando le hicimos la radiografía de tórax, ¿qué tiene en la radiografía de tórax? ¿Alguien lo ve? Que como la cúpula derecha levantada, como highlight. Ah, muy bien, doctor. Tiene un neumoperitoneo. Ya, entonces, ¿por qué va a tener un neumoperitoneo un paciente que tiene una herida penetrante en el tórax y más encima de este lado? Es ahí donde yo les digo que a alguien le tiene que crujir y decir, oye, algo está pasando raro aquí con este paciente. El paciente estaba comiendo, no tenía ni un problema, seguía comiendo, tenía tránsito y nosotros encontramos que tenía neumoperitoneo. Y cuando miramos el escáner, con detención nos dimos cuenta que tenía la herida del tórax, y estos son los síntomas de la trayectoria. Sin embargo, aquí aparece ya el diafragma, por lo tanto, si el cuchillo entró hasta ahí, es bastante probable que le haya hecho algo al diafragma, porque aquí estaba el diafragma, estaba al lado de la herida, ¿ya? Entonces se nos ocurrió hacer una laparoscopía, eh, bueno, aquí está una laparotomía. Eh, con este otro paciente hicimos una laparoscopía, ¿ya? Y entramos al tórax y nos dimos cuenta que tenía una herida puntiforme en el diafragma. Y esa herida puntiforme le había provocado una lesión en el colon.
y el paciente tenía una peritonitis. Y nos metimos a la cavidad peritoneal y encontramos la peritonitis, lo lavamos y después lo suturamos. En realidad no era en el colon, era en el intestino delgado. Y lo pudimos, y por eso sobrevivió. El mismo paciente se auto mejoró ahí, trató de compensar su sintomatología, le dolía un poco el abdomen, pero no tanto, y tenía una posibilidad de supervivencia, pero impresionante. La herramienta recomendada para abordaje, el trauma agudo, cuando hace una laparotomía. Por ejemplo, si tenemos un trauma muy importante, podemos hacer una laparotomía y vamos a tener esta visión, ¿ya? Es un trauma cerrado. Y estos son los tipos de reparación que para ustedes no es importante que se los sepan, ¿no es cierto? A ver, ¿qué conclusión vamos a tener en esto entonces? Que la rotura traumática del diafragma es de difícil diagnóstico y en las condiciones de trauma siempre se debe sospechar. La alta mortalidad se debe a las lesiones asociadas y la falta de diagnóstico y tratamiento oportuno. Y dependiendo de cada caso se debe optar por la mejor vía de abordaje, ya sea abdominal o torácica, cerrada o abierta. ¿Ya? El cierre primario generalmente, que es lo que uno hace, que cierra el diafragma nomás, suele ser suficiente, salvo cuando tenemos una tremenda lesión y ahí hay que poner prótesis o algún material. Ya, muchachos.